En un pequeño pueblo, donde las noches huelen a leña y las mañanas despiertan con el canto de los pájaros, vivía una mujer sola. Su casa era pequeña, hecha de piedra y tiempo, pero dentro de esas paredes había algo que no podía comprarse: paz. No tenía hijos, ni riquezas, ni un apellido que la hiciera importante, solo un huerto pequeño, una chimenea que nunca dejaba de arder, y una sonrisa que parecía resistir todas las estaciones. Cada día encendía su fuego, cocinaba una sopa con lo que creciera en su jardín y tarareaba canciones antiguas que ya nadie recordaba. Los vecinos la observaban desde lejos, intrigados. ¿Cómo podía alguien tan pobre verse siempre tan en calma? Cuando estaban tristes, iban a buscarla, y aunque no tuviera grandes palabras, ni consejos escritos en libros, su presencia bastaba, porque ella tenía lo que muchos, incluso con todo lo que poseen, siguen buscando: un corazón tranquilo. En su silencio había ternura, en su pobreza, gratitud, y en su vida sencilla, la forma más pura de felicidad. La noche había caído sobre el pequeño pueblo de montaña. El viento soplaba entre los árboles y las sombras de las nubes cruzaban lentamente el cielo. Dentro de su casa, la anciana terminaba de remover su sopa mientras el fuego crepitaba con suavidad. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso parecía. De pronto, 3 golpes suaves sonaron en la puerta. Toc, toc, toc. Ella levantó la mirada. No esperaba a nadie. En aquel lugar, a esa hora, casi nunca se oían pasos. Se acercó despacio, apoyando la mano sobre la madera fría, y preguntó con voz temblorosa: ¿Quién llama? Del otro lado, una voz tranquila respondió: solo un viajero, alguien que busca descanso por una noche. La mujer abrió la puerta lentamente. Ante ella, un hombre cubierto con una capa oscura sonreía bajo la lluvia ligera. Su rostro era sereno. Sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y compasión. «Pasa, buen hombre», dijo ella amablemente. «No tengo mucho que ofrecer, pero mi fuego aún está encendido». El viajero entró, agradecido. Se sentó cerca del fuego, y por un momento ambos guardaron silencio, escuchando el chisporroteo de las llamas. «He oído hablar de ti», dijo él finalmente. «Dicen que vives sola, sin riquezas ni familia, pero que aún así todos te buscan cuando están tristes, que siempre sonríes, incluso cuando no tienes nada». La anciana bajó la mirada y sonrió suavemente. «No sé si eso es verdad», respondió. «Solo intento mantener mi corazón tranquilo». El viajero la observó unos segundos y luego dijo con un tono misterioso: «Has vivido una buena vida, y por eso hoy te daré una elección». Ella arqueó las cejas intrigada. «¿Una elección? ¿De qué hablas?». Él sonrió, y su voz se volvió casi un susurro. «3 puertas te esperan esta noche. Detrás de una se esconde tu deseo más profundo. Detrás de las otras 2, solo decepción». La anciana rió levemente. «Oh, querido viajero, ya soy demasiado vieja para perseguir sueños». Pero él negó con calma. «Aún así, ven conmigo. Solo quiero que las veas». El fuego parpadeó una última vez mientras ambos salían al frío de la noche. Sin saberlo, la anciana estaba a punto de enfrentarse a la prueba más silenciosa de su alma. El camino hasta el prado era silencioso. Solo se oían los pasos lentos de la anciana y el crujido de la hierba bajo la lluvia tenue. El viajero caminaba delante, iluminado apenas por la luz azulada de la luna. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso, casi sagrado, como si el mundo entero contuviera la respiración. De pronto, se detuvo. «Ya hemos llegado», dijo. Frente a ellos, en medio del campo, se alzaban 3 puertas solitarias. No había muros, ni paredes, ni caminos alrededor. Solo esas 3 figuras extrañas de pie entre la hierba, como fragmentos de otro mundo. La primera brillaba con un resplandor dorado. Sus bordes reflejaban la luna y parecía prometer riqueza, poder, todo lo que los ojos humanos podrían desear. La segunda era de madera, simple, pulida,
con un brillo cálido, casi familiar. Inspiraba calma, pero también nostalgia, como si detrás se escondiera un recuerdo de lo que alguna vez fue. Y la tercera era distinta, vieja, oxidada, con la pintura descascarada y las bisagras cubiertas de tiempo. El viento la hacía chirriar, como si respirara. El viajero señaló las tres con un gesto solemne. Detrás de una está lo que más has deseado en toda tu vida. Detrás de las otras dos, solo decepción. La anciana observó en silencio. Sus ojos recorrieron las puertas lentamente, pero sin ansiedad. No parecía analizar, ni calcular. Solo sentía. Dio un paso hacia adelante, luego otro, y sin dudar un instante, se acercó a la puerta oxidada. El viajero la miró sorprendido. «¿Por qué eliges esa?», preguntó. La mujer sonrió con dulzura. «Porque las cosas más hermosas de mi vida», dijo, «siempre llegaron envueltas en envoltorios viejos y gastados». El viajero no dijo nada. El viento sopló entre los árboles, y con un gesto tranquilo, la anciana extendió su mano hacia el picaporte. La anciana se detuvo frente a la puerta oxidada. El metal estaba frío, cubierto de marcas del tiempo, y al tocarlo, una fina capa de polvo se desprendió como si el pasado mismo se deshiciera ante sus dedos. Por un instante, el viajero creyó ver duda en su rostro, pero no era duda. Era respeto, una especie de gratitud silenciosa por todo lo que había vivido hasta ese momento. El viento soplaba suave, moviendo su cabello canoso. La luna iluminaba apenas la escena, y en ese silencio que precede a toda decisión importante, la anciana cerró los ojos. Tomó aire, giró el picaporte, y la puerta se abrió lentamente, emitiendo un chirrido largo, casi doloroso. Del otro lado, no había nada, ni luz, ni oro, ni voces, solo un cuarto vacío, cubierto de polvo, donde el eco del viento parecía respirar. El viajero la observó, confundido. Esperaba ver en su rostro decepción, o tal vez tristeza, pero la anciana sonrió. Una sonrisa pequeña, sincera, llena de una paz que no dependía de lo que hubiera detrás de aquella puerta. «¿No estás molesta?», preguntó él, incapaz de entender. Ella negó lentamente. «No, hijo», respondió con voz serena. «He vivido muchos años, y en todos ellos he aprendido algo simple. Vine a este mundo sin nada, y hoy todavía conservo mi sonrisa, así que no he perdido nada». El viajero guardó silencio. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La mujer se quedó allí, frente al vacío, contemplando aquel espacio sin tesoros como si fuera una vieja amiga, porque para ella, el vacío no era pérdida, era recordatorio. Recordatorio de que la verdadera plenitud no se encuentra en lo que se posee, sino en lo que uno puede amar sin necesitar. El viajero bajó la mirada, incapaz de responder, y la anciana, sin decir más, dio un paso atrás, cerrando suavemente la puerta oxidada. El sonido del metal contra el marco resonó en el aire, como el cierre de una lección que solo los corazones en paz pueden comprender. El viajero permaneció inmóvil, observando a la anciana frente a la puerta cerrada. El silencio era tan profundo que podía oírse el susurro del viento entre la hierba alta. Por un momento, pareció que el mundo entero esperaba una reacción distinta. Sorpresa, enojo, tristeza, pero lo único que se escuchó fue una risa suave. Una risa cálida, limpia, como la de alguien que entiende lo que otros todavía buscan comprender. «No lo entiendo», dijo el viajero con voz incrédula. «¿No sientes tristeza al ver que no había nada? Después de tanto caminar hasta aquí, ¿no te duele haber elegido el vacío?». La anciana lo miró con dulzura. Sus ojos, llenos de arrugas, parecían contener la luz del fuego que siempre la acompañaba. «No, hijo», respondió con calma. «¿Cómo podría dolerme lo que nunca me perteneció? El mundo está lleno de cosas que brillan por fuera y se apagan por dentro. Yo solo busco lo que no depende de la luz». El viajero la observó, desconcertado. Ella continuó.
Mira a tu alrededor. Todo cambia. Las flores se marchitan, los cuerpos envejecen, las riquezas se pierden, pero una sonrisa, si nace desde el alma, sobrevive incluso cuando todo lo demás desaparece. El viajero bajó la mirada. Sus palabras caían con la suavidad de la lluvia sobre tierra seca, despertando algo que él no sabía que tenía dormido. «Quizás tú no lo ves», añadió ella, «pero detrás de esa puerta vacía también había un tesoro. La oportunidad de comprobar que la felicidad no vive en lo que se encuentra, sino en lo que uno decide conservar». La anciana sonrió de nuevo. Era una sonrisa que no pedía nada, que no necesitaba explicación. Una sonrisa que bastaba por sí misma. Y el viajero, por primera vez, no supo qué responder. Solo se quedó en silencio, mirando a aquella mujer sencilla, comprendiendo, sin palabras, que la paz que buscaba en el mundo, ella la había encontrado dentro de sí hacía mucho tiempo. El viajero permaneció callado por unos segundos más, intentando comprender aquella serenidad que lo desarmaba. Pero algo en su interior, quizás orgullo, quizás curiosidad, lo impulsó a dar un paso adelante. «Entonces déjame mostrarte», dijo él en voz baja, «lo que habrías podido tener». Avanzó hacia la puerta dorada. Con un gesto lento, la empujó, y de inmediato un resplandor llenó el prado. Montones de monedas y joyas cubrían el suelo. La luz reflejaba en las hojas, tiñendo todo de un dorado hipnótico. «Riqueza», dijo el viajero. «Con esto podrías haber vivido el resto de tus días rodeada de abundancia. Nunca más habrías sentido hambre ni frío». La anciana observó en silencio, sin un solo signo de deseo en su rostro. Solo murmuró: «El oro no calienta las manos cuando el alma está vacía». El viajero bajó la mirada. Luego se dirigió a la segunda puerta, la de madera. La empujó con cuidado, y un brillo diferente emergió del interior. En el reflejo de un gran espejo, la anciana se vio joven otra vez, su piel sin arrugas, su cabello oscuro, sus ojos llenos de fuego. A su alrededor, un hogar amplio, vestidos hermosos, un jardín lleno de flores. El viajero habló con voz suave, casi tentadora. «También podrías haber tenido esto, tu juventud, tu belleza, el tiempo que el mundo te arrebató. ¿No lo extrañas?» La anciana se quedó mirando su reflejo unos segundos, y en esa mirada no había dolor, sino gratitud. «La juventud me enseñó a soñar», respondió, «pero la vejez me enseñó a comprender, y prefiero 1000 veces entender la vida que volver a correr tras ella». El viajero la miró, sin saber qué decir. El brillo de las puertas se desvanecía poco a poco, como si la luz misma comprendiera que ante esa sabiduría no tenía nada más que ofrecer. La mujer volvió la vista hacia él, con la calma de quien ya ha elegido su camino, y en el aire comenzó a formarse una sensación de verdad silenciosa, esa que no necesita demostrarse para ser cierta. El viajero se mantuvo nuevamente inmóvil frente a las puertas ya abiertas. El oro había dejado de brillar, y el reflejo en el espejo comenzaba a desvanecerse, como si la ilusión se disolviera con la primera luz del amanecer. A su alrededor, el viento había amainado. Solo quedaban ellos dos, de pie, en medio del prado silencioso. «Podrías haber tenido todo esto», dijo él en voz baja. «Riqueza, juventud, belleza, poder. Podrías haber cambiado tu destino». La anciana lo miró con ternura. Había en sus ojos una compasión que no juzgaba, una paz que no necesitaba palabras. «¿Todo esto?», repitió con calma. «Más que la paz de dormir sabiendo que no le debo nada a nadie. Más que la alegría de sonreír incluso cuando el fuego se apaga. Más que el placer de un plato de sopa caliente después de un día frío». Guardó silencio un momento y luego añadió: «El oro no alimenta el alma. La belleza no enseña a amar, y el poder solo multiplica lo que ya somos por dentro». El viajero la escuchaba sin apartar la mirada. Por primera vez parecía pequeño,
como si cada palabra suya le recordara lo que él mismo había olvidado. «No busco más que esto», continuó ella, señalando su corazón. «Un poco de calma, un poco de gratitud y una sonrisa que no dependa de lo que tengo. Ya elegí la puerta correcta». Y dicho esto, dio media vuelta. Caminó despacio, dejando atrás las 3 puertas y al viajero que aún las contemplaba. A lo lejos, la esperaba su pequeña casa. El fuego seguía encendido, la sopa burbujeaba con suavidad, y en el aire se oía su viejo canto, ese que solo ella recordaba. El viajero la observó marcharse, y en su interior algo cambió. Por primera vez entendió que había pasado toda su vida buscando puertas doradas, sin darse cuenta de que la verdadera entrada a la felicidad no se abre con las manos, sino con el alma. El viajero permaneció solo en el prado, observando cómo la figura de la anciana se perdía entre la niebla de la madrugada. El sonido de sus pasos se fue apagando, y por un instante el silencio pareció tener voz. Miró las 3 puertas una vez más. La dorada seguía abierta, pero su brillo ya no deslumbraba. La de madera mostraba un reflejo vacío, sin rostro, sin pasado. Y la oxidada, aquella que la anciana había elegido, se mantenía cerrada, pero irradiaba una paz extraña, casi sagrada. Entonces el viajero comprendió. A veces, la puerta más humilde es la que conduce al alma, porque la felicidad no siempre llega envuelta en oro, ni grita para que la escuchemos. A veces, se esconde en los rincones más simples, en una sopa caliente, en una canción olvidada, en una sonrisa que no necesita razón. No es lo que obtenemos lo que nos completa, es lo que aprendemos a agradecer, incluso cuando la puerta está vacía. El viajero levantó la vista hacia el cielo, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No porque hubiera encontrado un tesoro, sino porque entendió que ya lo llevaba dentro. Y mientras el amanecer teñía de luz las montañas, una voz suave, la misma que parecía acompañar cada historia verdadera, susurró: «Sé feliz donde estás. Sonríe incluso cuando la vida parezca pequeña, porque a veces la mayor riqueza no está detrás de una puerta dorada, sino en el corazón que aprende a estar en paz, incluso cuando no hay nada que ganar». No dejes que este mensaje se pierda en tu vida. Si esta historia te movió, aunque sea un poco, suscríbete al canal y regálanos tu like. Cada vez que lo haces, no solo apoyas el canal, te aseguras de recibir más historias que pueden transformar tu manera de pensar y de vivir. Nos vemos en el próximo capítulo.